Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar el día de hoy aquí. Queremos solidarizarnos desde luego con los compañeros periodistas, esta profesión tan difícil de ejercer en el mundo y en especial aquí en este país, desgraciadamente. Queremos por eso hacer extensivo nuestro apoyo y que de alguna manera también nos sumamos junto con las propuestas que ustedes han venido haciendo esta noche para brindar la solidaridad que se merecen tanto el director Vadillo como esta mujer tan valiente, Ana Lilia Pérez. Es importante sobre todo que en este tipo de reuniones existan estos intercambios y se pueda brindar, como lo hemos visto, el apoyo de la gente de esta brigada número 21, que ha estado en la defensa del petróleo y desde luego en la defensa de la libertad de expresión y en la defensa de la paz. Me han invitado el día de hoy para que platique con relación a las cuestiones que tienen que ver con esta crisis inmobiliaria, con esta crisis financiera y la repercusión que existe en nuestro país, sobre todo para una cuestión que nosotros consideramos fundamental y que es la vivienda, porque a través de la vivienda es como podemos nosotros poder desarrollar otros derechos. Consideramos la vivienda como este elemento básico que está contenido en la Constitución Política Mexicana, que desde ahí, en el artículo 4 y en el propio artículo 123, se habla en específico de este derecho como un derecho humano. En este caso, lo que nosotros consideramos también importante plantear aquí es que reivindicamos que este es un derecho humano y que también dentro de los pactos a nivel internacional está contenido como parte de estos derechos económicos, sociales y culturales. Por ello es que la lucha que nosotros hemos también emprendido aquí tiene que ver directamente con ello. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos un lugar, un techo en el cual albergarnos, pues difícilmente vamos a poder ejercer también el derecho a la salud, porque no tenemos el espacio adecuado. Tampoco el derecho a la alimentación, porque no tenemos dónde poder estar cocinando, que hogar viene de hoguera y lo que se desarrolla alrededor de este espacio. Y tampoco tenemos el derecho para, digámoslo así, para soñar, para descansar y para estar luchando por un mundo mejor. Por ello es que desde el propio gobierno legítimo hemos considerado como parte fundamental del mismo gabinete el que exista un área, como lo planteó nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, que atienda estos aspectos relacionados con los asentamientos humanos y con la vivienda, porque evidentemente que tienen una relación directa con la calidad de vida y con el espacio en donde los mexicanos nos tenemos que desarrollar en este país. Por ello es que para nosotros es muy importante tomar en consideración a partir de esto la necesidad de que efectivamente se garantice este derecho. Sin embargo, si bien es cierto que a partir de los organismos encargados de vivienda a nivel nacional, no podemos nosotros considerar que en los años anteriores se cumplió con este mandato, sí podemos nosotros decir que formaba parte de los derechos aspiracionales de alguna forma que se podrían garantizar a través de la propia Constitución política. Lo que sucede a partir de lo que es el consenso de Washington es que se considera que en lugar de ser un Estado promotor, tiene que ser un Estado facilitador. Y ahora lo veíamos con el propio discurso del nuevo presidente de
Estados Unidos, cómo hacía referencia al Estado benefactor y esta crítica al modelo económico que no han hecho desde aquí los de la derecha usurpadora. En este caso, a partir de lo que son estos lineamientos planteados en el consenso de Washington, hay dos en específico que me gustaría resaltar, y el primero pues tiene que ver con la reducción en el gasto social, y el segundo en relación a todos estos procesos de privatización que finalmente hemos estado viviendo paulatinamente en todos los aspectos, como tiene que ver con petróleos mexicanos. Pero todo ello se refleja también en cada uno de los ámbitos en los que nosotros nos metemos a rascarle un poquito, a investigar de cómo está la situación. En el caso concreto de la vivienda, si hay organismos encargados de promoverla como un derecho social, pues estamos nosotros ubicando a instancias como sería el ISSSTE a través del FOBISSSTE, el caso del FONAPO, con el sentido con el cual surgió y que ha sido completamente tergiversado, y podríamos también hablar del caso del Infonavit. En el caso del Infonavit, pues simplemente hay una referencia que es la instancia que a partir de los años 70, cuando se encarga de la promoción de la vivienda para los trabajadores del sector privado, y en este caso podríamos considerar que es la institución que construye el mayor número de viviendas si la comparamos con los otros organismos que ya señalábamos anteriormente. Estamos hablando que de la construcción de vivienda, esta institución, este fondo para los trabajadores, viene promoviendo el 70% de lo que se construye a nivel de vivienda en nuestro país. Una de las, ahora sí que de las consecuencias de estas reformas estructurales a partir de estos compromisos de Washington, que quienes hacen los compromisos, bueno, pues el Congreso de Washington y los organismos multilaterales para ponernos el pie encima a los países latinoamericanos como México, y es México el que sigue, a diferencia de todos los demás, al pie de la letra exactamente con estos planteamientos. ¿Qué sucede? Que con estas reformas estructurales se van haciendo modificaciones a las leyes, a lo que podría ser toda la normatividad de estos organismos encargados de vivienda, que si su razón fue promover vivienda o proveer vivienda a los trabajadores, que serían unos a los trabajadores del Estado, como sería el caso del FOBISSSTE, a los trabajadores de las empresas privadas, que sería el caso del Infonavit, o incluso en específico en el caso del FONAPO, a la gente más vulnerable que existe en este país y que se estaba planteando para aquellos a los cuales no podrían tener acceso a la vivienda porque no están considerados dentro de los estándares para poder tener acceso a ella. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta reforma? Que se va cambiando la ley, se va cambiando la normatividad, y los organismos que tendrían que tener una función social acaban convirtiéndose en entes financieros, y además que lo asumen con mucho orgullo. Es decir, en lugar de ser ya instancias que de acuerdo a la misma Constitución debieran de proveer viviendas, pues ya ellos plantean que son instituciones financieras y que por lo tanto la importancia aquí radica en poder calificar también a nivel internacional como organismos financieros sanos. Entonces ya lo importante no es que se construyan viviendas para que habiten los trabajadores, para poder garantizar este derecho humano para que la gente se pueda desarrollar, sino
bueno, aquí lo importante es que califiquen a nivel internacional y por eso ellos lo que hacen es meter la cartera a la Bolsa Mexicana de Valores, a competir ahí. Por lo tanto, tienen que cumplir con lo que se llama el mismo tren de vivienda. Y si ustedes se fijan, en el caso concreto de este modelo que se denomina neoliberal, pues existe una gran cantidad de viviendas, existe una gran cantidad de gente que no tiene vivienda y estas viviendas que están desocupadas. De acuerdo al último censo, hay 4 millones de viviendas que están desocupadas. Es un país en el cual, a pesar de que existe una gran demanda, pues también hay una gran oferta que no satisface las necesidades de la población, pero que en este país son unas cuantas las empresas las que concentran el 25% de lo que es la producción de vivienda y son las que cotizan también en la bolsa, las que tienen sus acciones en la bolsa y que están relacionadas con este denominado índice Habitat, que a diferencia del índice a nivel de la construcción, de la industria de la construcción, en específico con relación a la vivienda, obtienen grandes ganancias. A esto es a lo que obedece el esquema y también si nosotros hacemos una referencia con relación al modelo que se plantea por parte ya de la Comisión de Vivienda, la llamada CONAVI, pues tiene que ver directamente con esta lógica de estar promoviendo negocios en este país, ¿a través de qué? A través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, si existe algún recurso que es un recurso para subsidios, los subsidios que debieran ir a parar directamente a manos de los trabajadores para la producción de vivienda, estos subsidios desgraciadamente pasan a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y van directamente a las empresas desarrolladoras de vivienda, que son las que construyen esta vivienda sin tomar en consideración cuáles son las necesidades reales de la gente para poder habitar dignamente, decorosamente, como lo señala la propia Constitución política. Por ello, estos modelos de lo que se denomina pie de casa, para que se pueda desarrollar una vivienda de lo que nosotros consideramos que es una vivienda progresiva, pero que desgraciadamente cada vez se han ido yendo a números más y más pequeños. Yo digo que de pie de casa ya pasaron después a dedo de casa, ¿no? Luego a uña de casa y ahora a mugre de casa, porque finalmente lo que están construyendo no es algo digno para la población. Si tenemos la suerte de que puedan estar además las viviendas bien iluminadas, también decimos que entra el sol y se tiene que salir la gente porque no cabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros señalamos? Pues que obviamente que estas viviendas no están cumpliendo con las características adecuadas para que haya un desarrollo como pues se señala por parte de la propia Constitución política y que se alcancen a satisfacer las necesidades mínimas de una familia. Ahora, el Infonavit, al haber estado bursatilizando su cartera y al tratar de convertirse en una instancia que califique adecuadamente a nivel internacional, necesita forzosamente no tener deuda. Y el no tener deuda para él lo que significa es que si está bursatilizada la cartera, quiere decir que los créditos de la gente, de los trabajadores, los mandan a esa misma bolsa. Ahí está lo que sería la cartera del Infonavit. Pero como hay deuda, y de lo que se trata es de garantizar que son una instancia sana, entonces lo que hacen es vender esa deuda. Pero no importa que esa deuda prácticamente la rematen, no importa que esa deuda de alguna forma la regalen, lo importante es no tener deuda. Pero ¿cuál es la lógica para no tener deuda? Bueno, pues resulta que el Consejo de Administración del Infonavit
en el año 2005, en octubre del 2005, declara la quiebra de 110,000 créditos del Infonavit. Estamos hablando de 110,000 créditos y alrededor de son 110,000 viviendas, que nosotros consideramos que en cada vivienda habitan alrededor de 5 personas. Bueno, pues estamos hablando de más de 500,000 personas que se encuentran en una situación de quiebra. Lo que hacen es determinar esta quiebra y posteriormente, en el mes de febrero del 2006 y en junio del 2006, venden lo que son 56,000 créditos de estos 110,000 créditos que consideraron en la cartera vencida. Pero lo más lamentable es que estos 56,000 créditos se los casi regalan a dos empresas estadounidenses. Una empresa es Scrap 2 y la otra empresa es Capmar. La empresa de Scrap 2 es la empresa que tiene que ver con Afore Banamex y con Citigroup, y más dinero. Y la otra empresa es la empresa Scrap 2, la empresa Capmar, y que es la empresa que tiene que ver con Gemar, y es una de las empresas que está relacionada con General Motors, que es una de las empresas que también pues, está relacionada con la compra de cartera vencida, en el caso concreto del Covaproa, y está de alguna manera igualmente ligada, se dice, a Dick Cheney. Bueno, esto nosotros pues realmente a la hora de descubrirlo, ¿cómo fue que lo hicimos? Bueno, pues fue a través de una auditoría ciudadana que se hizo por el Consejo de Defensa de la Vivienda, y a la hora de descubrirlo, pues evidentemente lo empezamos a denunciar, porque de ninguna manera es justo que se venda la vivienda de los trabajadores a empresas transnacionales con estas características. Máxime que lo que aquí les queremos decir es que se vendió a un porcentaje mínimo de su valor, igual que si nosotros analizamos todo lo de las ventas del IPAP, bueno, pues aquí estamos nosotros viendo cómo lo que sucede es que existe una gran corrupción y que además pues se está vendiendo en una mínima parte de lo que es el valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estas viviendas se las vendieron a las empresas transnacionales entre 20 y 25,000 pesos. Yo siempre les he preguntado a los trabajadores que qué trabajador no está dispuesto a comprar una vivienda entre 20 y 25,000 pesos en lugar de estar firmando esos contratos como se están firmando en la actualidad por más de 300,000 pesos, ¿no? En el dado caso de que pueda uno encontrar una vivienda con estas características. Bueno, cuando revisamos nosotros estos convenios nos damos cuenta que los contratos que hicieron fue por menos de 100,000 pesos, 150,000, se las vendieron a 20,000 pesos aproximadamente, y ahora estas empresas transnacionales son las que están acosando a la gente mañana, tarde y noche, que además amedrentan a las familias, van cuando las esposas se encuentran solas con los niños, cuando también hay adultos mayores que tienen algún problema de salud, hasta que la gente se desiste y lo que hacen es desalojarla. Entonces, es importante denunciar esto y decirle a la gente que es necesario que puedan tener alguna asesoría jurídica y que no se dejen realmente amedrentar, sino que lo que es importante es que la gente se organice, que es un problema, que no es un problema individual y que no es un problema a causa de que la gente haya dejado de pagar, porque de acuerdo a las revisiones que hemos hecho, también hay en muchos casos en los cuales se ha estado pagando y se le sigue cobrando la deuda, intereses sobre intereses. Bueno, les vendieron entonces a 20,000 pesos cada una de estas viviendas, pero estas empresas se las pretenden vender a la gente en 700,000 pesos y les dicen que les van a hacer una gran oferta. Hasta
del 50%, con mensualidades hasta de 35,000 pesos. Es decir, nosotros a esto no le podemos llamar más que corrupción, porque no es posible que se esté hostigando a la gente de esta manera y que a través de este tipo de políticas lo que hacen es efectivamente, en muchos de los casos, lograr que la gente desaloje su vivienda y después esa misma vivienda la están revendiendo a otro precio a otros trabajadores, quitándoselas a sus auténticos propietarios. En el caso de la empresa Scrap 2, además hemos denunciado que esta empresa se constituyó el mismo día que se pagó la cartera vencida. Por lo tanto, no cumplió con la convocatoria, no está inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Es evidente que ahí sí hay una serie de irregularidades. Y bueno, en el caso también nosotros señalaríamos de la propia empresa Capmar. De igual manera, es una empresa que ha estado haciendo esta labor para hostigar a la gente. Estamos hablando que a Capmar se le vendieron alrededor de 18,000 créditos y lo que sería a Scrap 2 se le vendieron pues más de 30,000 créditos, y que hay una reserva ahí que finalmente no fue vendida de lo que se acordó que se consideraba quebrado y que se podría llevar a cabo la venta. Desde el Consejo de Defensa de la Vivienda se demandó que no se siguiera vendiendo la cartera vencida. Queremos decir que este es uno de los puntos importantes que pasó por la Cámara de Diputados y que se acordó que no se siguiera vendiendo la cartera vencida, y que este es uno de los puntos que nosotros consideramos que también es necesario señalar como parte de la lucha que se ha venido llevando a cabo, que es fundamental que no se siga vendiendo la cartera vencida a empresas transnacionales. En el caso del Fobiste, ya vimos también lo que pasó con el caso de los Briesca, con la compra de las viviendas a 3,000 pesos y la venta a 300,000 pesos, que es el ejemplo de lo que se ha hecho con este tipo de convenio, y que a partir de las reformas que se hicieron a la propia ley del ISSSTE, también está todo este riesgo con relación a la misma bursatilización de la cartera, y por lo tanto que se pone en riesgo el patrimonio de la familia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que es preocupante, bueno, pues con toda esta situación a nivel internacional de la crisis financiera, bueno, pues evidentemente que estas empresas transnacionales están ligadas con esta burbuja hipotecaria que reventó en el país del norte, pero que no es posible que ahora estemos en manos de ellos. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que quien vendió la cartera vencida en el caso concreto del Infonavit fue un español, un gallego, David Sánchez Tembleque, como funcionario del Infonavit, y que le vendió la cartera a Enrique Colliar, que también fue un funcionario del Fobaproa, del IPAC, estuvo participando como coordinador general de recursos corporativos del Fobaproa, Enrique Colliar, que fue como representante de Scrap 2 a esta negociación en esta venta donde se constituye la empresa el mismo día. En síntesis, lo que yo he dicho es que un gallego le vendió a los gringos las viviendas de los trabajadores a una empresa que todavía no existe. Que en eso se podría resumir la política social en México con relación a la vivienda, y que por lo tanto es muy importante que nosotros estemos conscientes de cuál es la situación actual, y que la lucha que tenemos que emprender es para defender a esta gente, a los trabajadores, porque el hecho de que no paguen no se debe a que ellos no quieran pagar o que haya una situación de negligencia, sino que en cada uno de los casos, como lo hemos visto a partir de la atención que se ha dado, existe una situación diferente
existe una situación variada, pero que además hemos constatado cómo se han llevado a cabo pagos en distintas ocasiones y sin embargo en muchas de estas ocasiones no se les han considerado. Que es importante que frente a lo que está sucediendo, tomando en consideración que sí debería de haber una política para apoyar a los trabajadores frente a esta crisis, que debe de haber un plan mediante el cual, frente a estos despidos masivos que se están llevando a cabo, existe un programa efectivo de atención a la gente para que se les congele la deuda hasta en tanto no consigan de nueva cuenta trabajo. Pero que no sea como la burla que ahorita hay de seguro del desempleo en el caso del Infonavit, que nunca se puede aplicar por toda la burocracia que hay, porque finalmente cuando uno se queda sin empleo tiene que hacer un papeleo y después lo que nos dice el Infonavit es que ya se pasó el tiempo para el que uno tenía que haber llevado sus documentos, cuando que ellos son los que se tardan en pasar los documentos de una ventanilla a otra, y que cuando uno logra ese seguro al desempleo, lo que sucede es que le siguen cobrando los intereses. Que frente a esta situación queremos señalarles que desde la constitución del Consejo de Defensa de la Vivienda, promovido por la misma Secretaría, se han conformado consejos de defensa de la vivienda en distintas partes del país. Se ha estado atendiendo a la gente y en el caso concreto de Monclova y de Altos Hornos de México, donde hay un despido muy grande de 12,000 trabajadores, se ha tomado en consideración que tiene que haber un programa emergente para poder lograr defender a la gente que se encuentra vulnerable en estos momentos. Y si hablamos en específico de la cartera vencida a nivel bancario, también podemos señalar cómo existe una gran cantidad de personas que se encuentran en esta situación, que es importante, sobre todo en estos momentos, desde luego atender, tomando en consideración los antecedentes que hubo en 1994 y tomando en consideración que también han existido recursos jurídicos mediante los cuales se ha podido amparar a la gente. Si hablamos de tarjetas de crédito, también tomamos en consideración como la cartera vencida, ahí ya van más de 24,000 millones de pesos los que están considerados, que existen más de 25 millones de tarjetas de crédito repartidas en este país y que se siguen volanteando sin tomar en consideración la capacidad crediticia de la gente y que tienen una repercusión directa con la vivienda, porque ahora están pidiendo en garantía por comprar un refrigerador, un horno de microondas o una televisión. Ahora lo que están pidiendo en garantía después de no pagar son las escrituras de algún bien, las escrituras de la vivienda, por lo que también se está poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Por esa razón es que a partir de esta etapa en la que se ha iniciado en el movimiento, se formó toda esta coordinación que ha dado a conocer Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, y que el próximo domingo, en el acto que vamos a tener, este 25 de enero, se va a dar a conocer el plan de acción, donde dentro de las cuestiones que están contempladas, desde luego, son las relacionadas, como ya se ha señalado, con estos aspectos directos de la defensa del patrimonio familiar en torno a lo que tiene que ver con la cartera vencida, ya sea en el caso de tarjetas de crédito, pero desde luego se están considerando cuestiones relacionadas con la problemática de las hipotecas y en específico por la magnitud del problema se toma en cuenta el caso del Infonavit. Por ello es muy importante para nosotros también este trabajo y el hecho de que se pueda estar dando capacitación a los abogados, a líderes, capacitación para capacitadores, que vamos a tener una capacitación el próximo 19 y 20 de febrero en el auditorio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
que está ubicado ahí en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, en el Auditorio Benito Juárez, que es muy importante poder capacitar a la gente, a los abogados para la defensa jurídica, pero sobre todo nosotros hemos planteado algo que es muy importante. No es única y exclusivamente el aspecto jurídico, sino tiene que haber el respaldo de la movilización ciudadana para acompañar a la gente en este movimiento por la defensa de la vivienda. Por ello, con mucho orgullo podemos señalar que desde el propio Consejo de Defensa de la Vivienda ya se han ganado amparos para que regrese la cartera que está en el caso de CAPMAR o de SCRAP 2, que regrese al Infonavit, porque se considera que desde luego hay aquí una violación a la Constitución política al haber estado mandando directamente lo que es la cartera vencida a la administración de unas empresas transnacionales, cuando que el trabajador con quien firmó, lo que hizo su contratación fue directamente con un organismo encargado de proveer vivienda, con un organismo con carácter social, no con un organismo financiero y con un organismo privado, sino con un organismo público. Por ello, para nosotros este es un paso importante. Sabemos que por parte del Infonavit va a haber reacciones, ya las hubo 4 días después de que ganamos el amparo. El Consejo de Administración convocó asamblea. En esta asamblea, bueno, pues están representantes de los empresarios, representantes también del gobierno espurio y representantes de los líderes charros, ¿no? Más bien diríamos, más que de los trabajadores. Y con esas 45 respetables personas, pues fue que refrendaron el acuerdo del Consejo de Administración de la quiebra y de la venta de la cartera vencida. No nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a seguir luchando jurídicamente, pero también con el acompañamiento de todo ese movimiento, el movimiento en defensa de la soberanía nacional, porque yo digo que la defensa de la patria empieza por la casa. Muchas gracias.